La sociedad humana va a cambiar. Lo normal nunca va a volver. Obviamente, la humanidad no va a colapsar. Obviamente, el virus no va a hacer que seamos tan distintos como seres humanos. Pero hay ciertas cosas que sin duda se vuelven completamente diferentes. Un análisis muy interesante de Derek Thompson, escritor de The Atlantic, me trajo las 4 reglas de cómo la economía se va a convertir y se va a comportar después de esta pandemia. La regla número 1 es que salvar vidas o salvar la economía es una elección falsa. Hicieron una comparación de lo que pasó con los estados de Estados Unidos en la pandemia que llamaban la Spanish Flu o la gripa española en 1918. Un dato interesante es que la gripa española no se originó en España, se originó en Estados Unidos, en Kansas. La razón por la que se llama gripa española es porque España era el único país que no tenía censura respecto a la pandemia. El resto de los países censuraban la información debido a la Primera Guerra Mundial. Entonces es un nombre injusto. Se debería llamar la gripa de Kansas o la gripa gringa, no la gripa española. Lo importante es que el Spanish Flu o la gripa española, que fue una pandemia impresionante del siglo XX, logró ver de maneras distintas los estados que implementaron cuarentenas, como la que estamos viviendo muchos que están viendo en este momento este video, o los estados que simplemente lo colocaron como una sugerencia, pero todavía hay gente allá afuera en la calle. Para darles una referencia, yo en este momento estoy aislado en una ciudad que se llama Bogotá, en Colombia. Y si miro en este momento por la ventana, no hay nadie en la calle. Está vacío. Esto es una cuarentena fuerte y mandada por el gobierno, comparado con las cuarentenas en otros países que son sugerencias donde las personas pueden estar en la calle y la policía no está activamente disuadiendo a las personas de seguir allá afuera. El análisis demostró que los países que tuvieron los estados que tuvieron cuarentenas más fuertes se recuperaron más rápido de la economía, y los países que priorizaron la economía y no tuvieron una cuarentena lo suficientemente agresiva, tuvieron más dolor para recuperar su economía y un impacto a más largo plazo que se siguió viendo durante décadas. La segunda regla es que tenemos que pagarle a las personas un salario justo para no hacer nada. Los países europeos están entrando en una circunstancia donde le están empezando a pagar a las personas seguros de desempleo, y algunos estados de Estados Unidos que lo tienen también están haciendo esto. Otros países de Latinoamérica lo están buscando, pero hay que tener en mente que en Latinoamérica en ocasiones esto no se puede hacer, no solamente por los problemas que tenemos de corrupción, sino porque simplemente no hay dinero. Y sí, si no hubiera corrupción, muy probablemente nuestros países serían capaces, sin el robo de capital que existe, de distribuir dinero a su población de tal manera que la población no tema por no trabajar. Porque ese es el verdadero problema. ¿Por qué la gente sale allá afuera durante una pandemia? Porque tienen que comer para vivir y porque probablemente viven al día a día, porque nadie tiene un control bueno de sus finanzas personales y todos vivimos rogando a que llegue el próximo cheque de la quincena. ¿Verdad que sí? Esto es simplemente un problema de nuestra educación monetaria, pero también los gobiernos deberían tener una forma de poder garantizar a las personas que no se van a morir de hambre. Algunos lo tienen, otros no. No es solamente un tema de corrupción, en ocasiones es un tema de que honestamente no hay más dinero. De que honestamente, por más dinero que el gobierno invierta, no van a tener la capacidad financiera de sostenerlo. La regla número 3 es que hay que construir una máquina del tiempo para las empresas. Imaginen un restaurante. Un restaurante se va a morir porque no le puede pagar a las personas con las que viven el día a día y porque no puede pagar las rentas probablemente caras del lugar donde está el restaurante. Rara vez los restaurantes son dueños del lugar, la oficina, el establecimiento donde ellos están operando. Casi siempre se lo rentan a alguien más, a un agente inmobiliario de finca raíz, a un realtor. Teniendo en mente eso, tenemos que construirles una máquina del tiempo que les permita congelar de alguna manera todos los gastos que tienen. ¿Cómo se construye una máquina del tiempo desde una perspectiva gubernamental? Es muy fácil. Se ofrecen préstamos del lado de gobierno que sean fácilmente perdonables o que tengan tasas tan bajas que no duelan. Y esto se hace de manera selectiva. Algunos gobiernos ya están pensando hacer esto. Por ejemplo, Canadá ya lo empezó a hacer. Otros gobiernos, quién sabe si lo hagan. Pero la otra opción es que una cantidad masiva de emprendedores quiebren de un día para otro. Y la regla número 4 es que el nuevo negocio es la ciencia. El país que solucione este problema del virus y los problemas de pandemias a futuro se va a tapar de dinero. La medicina es distinta a otras ciencias, porque no importa que otros países sean tecnológicamente más avanzados, es completamente posible que países con menos desarrollo, pero con más incentivos de innovación, quieran desarrollar nuevas teorías y nuevas ideas para construir la mejor posible estructura de solución de las próximas pandemias. Para darles un ejemplo, Corea del Sur terminó siendo el país que creó
el kit de detección oficial mundial del coronavirus. El sistema de estándares de Corea, el que se llama CATS, K-A-T-S, creó el kit que oficialmente las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud asumieron como el kit oficial realmente funcional y confiable de pruebas de coronavirus. Los kits de China no funcionan, solamente funcionan 1/3 de las veces. Eso significa que hay 2/3 de falsos positivos o de falsos negativos cuando se hacen tests de coronavirus con tests chinos, donde los tests coreanos realmente funcionan. El negocio es la ciencia y todavía podemos descubrir vacunas, tratamientos, anticuerpos o cosas para el futuro. Hay industrias que van a entrar en un colapso absoluto y esto es algo que simplemente hay que asumir, no hay nada que hacer, incluso con los mejores incentivos del gobierno. Va a haber colapso en turismo, en remesas, para los que no lo sepan, remesas es cuando se envía dinero del extranjero. Por ejemplo, si alguien trabaja en Estados Unidos y tú estás en El Salvador y te envían dinero de Estados Unidos a El Salvador, eso es una remesa. Inversiones en todo tipo, obviamente inversiones inmobiliarias, pero también inversiones en fintech, inversiones en nuevos proyectos de tecnología, inversiones en nuevos restaurantes, inversiones en oficinas, en de todo. Y los precios de materias primas. Ustedes ya están viendo que el petróleo ha caído, pero van a caer la gran mayoría de materias primas porque este modelo financiero de lo que está ocurriendo durante el coronavirus es muy único. No solamente cayó la demanda, porque todos estamos encerrados en nuestras casas, sino también cayó la oferta, porque las cadenas de suministro se rompieron. Es algo que, honestamente, a nivel histórico nunca había pasado. Si ustedes lo piensan, ¿cuál es el típico país que tiene estos 4 elementos como los elementos de los que depende su economía? ¿No estamos hablando aquí de Latinoamérica? ¿Cuál es la industria más importante de México? Es la industria de servicios, son los servicios de turismo. Una de las industrias de mayor crecimiento en Colombia, el turismo. ¿Cuál es la industria más importante de España? El turismo. Remesas, todo Centroamérica depende de remesas. Inversión, todos los países en vía de desarrollo necesitan inversión extranjera. Y las materias primas es lo que hacemos nosotros. Agricultura, minería, extracción de petróleo. Es algo que tenemos que aceptar para cambiar la composición de nuestras economías. Pero no es solamente un tema de Latinoamérica. Miren la cantidad de desempleo que hay en Estados Unidos. Estos son las peticiones de seguro por desempleo en Estados Unidos año tras año, del año 2000 a hoy. La línea grande azul es lo que había terminado la semana pasada y la línea grande amarilla es lo que había terminado el 28 de marzo. Estamos viendo un crecimiento hiper exponencial explosivo de una manera que nunca antes se había visto a nivel de desempleo. Y esto es por no tener la regla número 2. Pagarle a las personas un sueldo justo para que no trabajen. Hay cosas que están creciendo. Por ejemplo, está creciendo la educación de todo tipo. Las ventas de libros subieron de una manera radical. Las ventas de libros de ficción subieron 1/3, pero las ventas de libros de educación para niños subieron 234%. 3.3x. ¿Por qué? Porque nadie quiere lidiar con el chino que está ahí en la casa y que toca enseñarle y que le manden a uno los mensajitos por WhatsApp. ¿No les ha pasado que ahora la educación virtual es un mensaje de WhatsApp de 20 minutos de los profesores con un montón de tarea para que el profesor pueda respirar? Y esto no es culpa de los profesores, es culpa que nuestros sistemas educativos realmente nunca aprovecharon la tecnología increíble que estamos viviendo. El coronavirus está creando una de las aceleraciones de adopción tecnológica más grandes de la historia de la humanidad. Lo que iba a pasar en 10 años está ocurriendo en 6 meses o menos. La pandemia también está afectando los deportes. Miren, por ejemplo, los ingresos de las ligas mayores de béisbol iban a estar proyectados en $10,000 millones y ahora van a ser $5,000 millones. O los ingresos de la NBA, que va a ser la más fuerte de todas. Estaban proyectados en $8,000 millones y ahora van a ser simplemente $1.2 mil millones. Y uno dirá, son miles de millones de dólares, esta gente es millonaria de todas formas. Y la respuesta es no. Muchos de estos modelos de negocio funcionan con márgenes muy, muy, muy pequeños. Y es posible que algunos deportes quiebren. ¿Ustedes alguna vez han visto un deporte quebrar? Eso es fascinante y terrible. Ahora hablemos de cómo se está contratando. Quiero que vean estas curvas. De hecho, veamos las animadas. La curva, como iba en el 2019, 2020, de contratación en las diferentes ciudades principales de Estados Unidos y como ¡prun! De repente se desploma. Miren en particular cómo se desploma en 2 grandes áreas. Se desploma Detroit, que es todo el negocio de los automóviles, y se desploma Nueva York, que es todo el negocio financiero y obviamente uno de los focos de infección más grandes del mundo. Algunos que no se desploman tan fuertes son los negocios de servicios y entretenimiento, como San Francisco
u otras áreas de la economía de Estados Unidos. San Francisco en particular es muy importante ver sus tendencias porque nos muestra si la tecnología está cayendo o no está cayendo. Y efectivamente, la contratación en tecnología está cayendo. Se están contratando un 10% menos de lo que se contrataba el año pasado y un 5% menos de lo que se contrataba el mes pasado. Esta es la combinación de una crisis financiera con un virus que frenó todo. Sin embargo, es la industria menos afectada. Tecnología y todo lo que tiene que ver con economía digital es la industria que te garantiza el empleo en la crisis financiera. Las otras no. Las industrias más afectadas hasta ahora han sido todo lo que tiene que ver con vehículos, automotores y partes. Si tú trabajas en fabricación de cualquier tipo de cosas que tengan que ver con máquinas, tu trabajo está en peligro. De hecho, se predice, de acuerdo al sistema de investigación económica de Goldman Sachs, que la caída va a ser de un 75%, la caída de todos los otros equipos de transporte de un 60%, la caída de todo lo que son ventas al detal, piensen en ropa, piensen en juguetes, piensen en todos los lujos que normalmente teníamos, que no tengan que ver con comida de automóviles, va a caer en un 30%. Lo único que ha subido son las ventas de comidas y bebidas en un 10% y obviamente las ventas de equipo médico en un 10%. Si lo analizamos a nivel de el impacto directo en las diferentes áreas de la economía, vamos a ver que los lugares más afectados en cuanto a porcentajes que aumentan el desempleo global van a ser construcción, transporte y turismo indirecto. Turismo indirecto es todo lo que tiene que ver con tours, los restaurantes en las ciudades turísticas, todo como la economía alrededor de lo que no es turismo directamente. Estos van a ser afectados. Pero las dos áreas más afectadas, si tú estás en esta industria, asume que tu empleo va a desaparecer o va a estar afectado y empieza a tener un plan B, pero ya. Ventas al detal, todo lo que tiene que ver con grandes superficies, tiendas de comercio en la calle, de todo. El área del retail ya estaba siendo muy afectada por comercio electrónico y múltiples empresas como por ejemplo Sears estaban quebrando, otras estaban bajando su inversión como Walmart, Target y moviéndose online. Pero ahora sí esta fue la estocada final. Y la más dura, aunque yo creo que se va a recuperar, pero se va a recuperar en un año, año y medio, es el turismo directo. La economía digital sobrevive. Si tú estás estudiando economía digital, vas a sobrevivir. Si tú tienes una carrera que tiene que ver con trabajar en una computadora, vas a sobrevivir. Yo creo que para todos ustedes es claro que si ustedes tienen un empleo que les permite hacer trabajo remoto, se vuelven a prueba de estos problemas o por lo menos es mucho más probable que consigan otro empleo. Y si están en un empleo que no se los permite, van a estar en problemas no solamente durante lo que dure el virus, tengan en mente que una vacuna va a tardar 12 a 18 meses en ser desarrollada, sino lo que pase después del virus. Después del virus viene la crisis económica.